Entrevistas de oruga a mariposa con Laura Ríos Ortiz. Inspiración y resiliencia. Un espacio para conectar con tu poder de transformación. Bienvenidos al capítulo número 25 de Entrevistas de oruga a mariposa, inspiradas en el cuento. Un cuento que nos ayuda a entender nuestro propio proceso evolutivo. Y en esta ocasión quiero compartir este espacio con Cris García. Ella nos comparte cómo decidió vivir su sueño, ser nómada digital. Y este camino le conectó a una profunda soledad y también a una nueva versión de sí mismo. Deseo que esta entrevista te guste, te inspire, pero sobre todo te ayude. Pero antes de dar paso a esta entrevista, quiero invitarte a apoyar este canal de la manera en que te nazca, dándole al me gusta, compartiéndolo, poniendo un comentario, suscribiéndote. Sea como sea, estaré súper agradecida de que me apoyes. Gracias. Bienvenida, Cris, a este espacio de entrevistas. Me siento como muy honrada de que estés aquí, de que nos expliques un trocito de ti. Em, bueno, en primer lugar, me encantaría que pudieras, pues explicar quién eres, un poco a qué te dedicas y todo lo que quieras decir acerca de ti. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta tu energía. Bueno, desde el principio como que hubo, yo creo que conexión en ese sentido. Así que es un placer estar aquí. Mi nombre es Cris y para definirme así de forma rápida, me considero una mujer inquieta y apasionada, que le gusta romantizar la vida en general. Y desde niña tenía como un interés especialmente por la escritura. De hecho, recuerdo escribir en máquina de escribir. Yo soy de esa época. Wow. Sí, sí, sí. Y bueno, mi trayectoria a nivel profesional, pues yo estudié ADE, influenciada un poco por mi hermana, porque ella se dedicaba al mundo del marketing y yo veía su vida y decía, me encanta lo que hace, y yo quería ser eso, ¿no? Y con esta imagen idílica en la cabeza de fantasía, estudié esa carrera y descubrí el email marketing, que es mi profesión a día de hoy, de casualidad. En mi primera experiencia era esa la posición que había y ahí lo descubrí y me enamoré de este canal. Porque como tenía mucho que ver conmigo, con mi personalidad, porque soy una persona creativa, pero también tengo mi parte analítica introvertida, que me gusta analizar, observar. Entonces creo que el email marketing es ese canal que te permite como unir esas dos cosas, ¿no? Y bueno, me he pasado 7 años de empresa en empresa, que eso fue un proceso, la verdad, porque no encontraba mi lugar. Era como que me sentía siempre desubicada y como que no podía brillar. Aprendí muchísimo y estoy súper agradecida a todos esos años. Pero bueno, llegó un punto en el 2021 que, como nos pasó a muchos, ¿no? Que decidí emprender. Y ahí fue cuando saqué mi negocio Emails con Alma, que a día de hoy es a lo que me dedico, ¿no? Tengo este negocio en el que ayudo a emprendedoras. Bueno, les transmito mi visión romántica de este canal y les ayudo a monetizar su lista, a construir su estrategia de email marketing, todo siempre acorde a su esencia, a quienes son y haciéndolo con alma. Por eso se llama emails con alma, ¿no? De ahí viene el nombre, por hacer las cosas desde el corazón y escribir esos emails desde el alma. Qué bonito, me encanta y aparte que transmite, bueno, no sé, yo que estoy como muy conectada con esas palabras, ¿no? El alma, Sí, me sí. transmite mucho, sí, y bueno, se siente que ese negocio tiene mucha alma y mucha esencia, así que felicidades. Gracias. Sí, sí. Bueno, ha sido un proceso también para mí, ¿eh? Porque, bueno, pero sí, sí, sí. Sí. Bueno, me encantaría que pudieras, ya que hablas un poco de esto, que pudieras dejarnos un poco pues tus vías de contacto por si hay alguien que quiere conectar contigo y bueno, que le acompañes. Sí, pues mi vía principal es el Instagram, que es emails con alma. Sí. Y, bueno, a través de ahí me van a conocer y, como no, les invito a suscribirse a mi newsletter, que por ahí es donde yo comparto más de manera más íntima, donde me pueden conocer un poquito mejor y saber cómo colaborar conmigo. Entonces, dentro de mi Instagram lo tienen todo.
Vale, ahí tienen toda la información para Sí, poderse, tienen el link. Sí, Vale, estupendo. Pues lo dejaremos por sí, aquí abajo escrito para que lo tengan genial, fácil. Vale, así que muchas genial. gracias. Bueno, y explícanos, a ver, ¿qué fue aquella situación que Chris ha Mm, vivido, que nos quieres compartir, que ha sido así como un poco difícil para ti, pero que has superado y que hoy mm. puedes explicarnos todo el proceso? Pues me ha costado encontrar esa situación difícil porque tengo que decir que me siento afortunada. Mi vida ha sido una vida muy bonita y normal. Y es verdad que me ha costado encontrar ese momento. Pero bueno, reflexionando un poco, también lo comenté con mis hermanas. Saqué la conversación, ¿no? Y les hice la pregunta y me ayudaron a elegir esta experiencia. Y la experiencia fue que yo emprendí en 2021, en octubre, y en 2022, muy reciente, en febrero, me fui a cumplir mi sueño de vida, que era vivir la vida nómada digital. Yo quería viajar por el mundo y con mi ordenador, trabajando, ¿no? Y recuerdo que lo dejé todo aquí. O sea, yo tenía un piso, vivía en Barcelona, estaba muy bien. Lo dejé todo, dejé familia, dejé amigos, todo. Y era como mi Erasmus no vivido, ¿no? También porque en su época lo quise hacer y no lo hice. Y era el momento, era como ahora o nunca, de esas cosas, ¿no? De la vida. Y, y resultó que mi fantasía, un poco yo soy muy de idealizar, ¿no? De romantizar, Mm, y un poco me pasó como con el marketing y en su momento, que mi fantasía chocó un poco con la realidad, pues me pasó con esta experiencia, porque yo tenía la fantasía de que iba a ser maravillosa, y es verdad que hubo momentos que fueron maravillosos, pero fue la experiencia más dura de mi vida. O sea, yo he llorado como nunca en mi vida en esta experiencia. Me he sentido súper sola. La soledad como que nunca la había sentido y yo había vivido sola, llevaba 5 años, sí, 5 o 6 años viviendo sola. No es que hubiera estado siempre rodeada de gente o no, no hubiera sabido, ¿no? Pero conecté con un tipo de soledad distinto. mm, Era como, sí, estaba en los lugares sola, además yo soy introvertida, ¿no? Y me cuesta como hacer grupos amigos y, y me sentí sola, solísima. Como una soledad que, pues, que se pega ahí en el corazón, ¿no? sí, Y por más que tenía, sí, en WhatsApp, contacto con mi familia, no sé, nunca la había sentido así, ¿no? Y realmente estaba cerca, porque bueno, estuve viajando por islas, yo fui de isla en isla, me fui a Canarias, empecé por Lanzarote, me fui a Tenerife, después Sicilia, y luego volví a Barcelona, luego volví a Lanzarote, luego Roma. Ese fue como mi camino, ¿no? sí, Realmente estaba cerca, pero esa soledad estaba como muy dentro, muy incrustada, ¿no? claro. Y yo creo que en ese momento tomar la decisión de irme a vivir esa vida nómada no fue lo más acertado, porque estaba empezando mi emprendimiento, estaba Ujú. todo en bragas. Y ya emprender es un reto de por sí, difícil, que requiere mucha presencia, mucho foco, crecimiento personal, que vivirlo con esta inestabilidad emocional Claro, fue el doble. O sea, fue como multiplicar por 10 la dificultad. sí. Y bueno, yo creo que no era el momento de vivir la vida nómada. Ahora quizás si lo hiciera sería distinto, porque bueno, de esa vida volví un año y medio después, en Wow, 2023, en fue un julio. periodo bastante Sí, largo, o sea que no fue aquello. sí. Sí, porque fue una lucha conmigo misma, realmente. O sea, yo quería que funcionara. Era Claro, como, era el sueño de mi vida y era como, es que yo esto quiero que funcione. Pero fui honesta y me dije, Cris, no estás bien. O sea, tú claro, necesitas volver a tu centro, a tu círculo, a tu familia, em, porque con esta emoción de tristeza es que no podía sostener un emprendimiento ni un claro, negocio. claro, Y por eso tuve que volver. Y yo creo que fue una buena decisión. Necesitaba sentar las bases de mi negocio, que no lo había hecho, no, es que no podía. O sea, con esa claro. inestabilidad no podía. Y yo creo que quizá en otro momento más adelante vuelva a vivir una experiencia así, pero ahora mismo no. Ahora mismo me quedo donde estoy. Sí. Es que es tan importante, ¿no? Como conectar con esa raíz, con ese sostén, ¿no? Y desde ahí, desde Total. ese centro, poder movernos. Pero yo siento que al final
si tu alma eligió ese momento y hacerlo así era porque necesitaba ese aprendizaje, ¿no? Que muchas veces como Totalmente. que necesitamos atravesar estas cosas para desde ahí conectar con esa experiencia y con esa sabiduría, decir, bueno, pues quizá esto no es lo mejor, ¿no? Y cómo esto se Total. podría hacer de manera diferente, más teniéndote como más en cuenta, ¿no? Desde un lugar más sostenible, ¿no? Exacto. Mm, Sí, y un poco a veces nos pasa eso, ¿no? Que pues hemos soñado con algo, tenemos las expectativas y hacemos lo que sea para que funcione. sí, Y yo me empeñé en que funcionara y en estar bien. O sea, me claro, obligué a estar bien, pero no estaba bien. claro, claro. Qué Mm. bien, ¿no? Ese momento como de honestidad de decir, no, no, o sea, realmente Fue no. difícil, ¿eh? Pero sí, tomar Bueno, la porque decisión. parece, o sea, porque parece que cuando te das cuenta y parece que estés como rindiéndote, pero en realidad no. Exacto, En realidad, exacto, ¿sabes? En realidad lo que te está pasando es que, jo, te puedes acoger, ¿no? Te puedes decir, no, me tengo que tener en cuenta y esto lo puedo hacer, pero de otra manera, porque así, exacto. pues no. No, no fluye, ¿no? Es que no, es que es imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a poder No, dar a los demás desde este lugar, ¿no? Sí, es exacto. imposible. Entonces, jo, pues Mm, vaya experiencia. ¿Qué mm, experiencias, o sea, aparte de esa que fue como muy, muy heavy, muy profunda, eh, claro, para ir sosteniendo todo este año y medio en este viaje, mm, ¿cómo fuiste superando esos miedos? ¿Cómo fuiste sosteniendo todo esto? ¿En quién te mm, apoyaste? ¿Cómo fue ese tránsito? mm. Pues mira, justo tuve la suerte de que yo inicié terapia a finales del 2021 Ujú. y me apoyé muchísimo en mi terapeuta. O sea, teníamos sesión mensual online y me ayudó mucho a transitar cada momento. También en ese año y medio inicié un proceso de coaching Ujú. porque también quería como, es que estaba como también un poco en lucha, porque lo que te digo, ¿no? Siempre he sido una persona introvertida, para mí esta experiencia también era una manera de conectar con esa Cris distinta, con otra persona, Sí. con abrirme a conocer a gente. Entonces, en el proceso de coaching recuerdo que lo que hicimos fue intentar hacer actividades, abrirme a conocer gente, porque claro, trabajando desde casa, aprendiendo todo desde casa, o me obligaba a hacer ese tipo de cosas, Claro, o no iba a conocer a nadie, ¿no? claro, Y entonces me apoyé mucho en esas dos figuras, luego en mi familia, 100%, en mis hermanas, sobre todo en mi hermana mediana, bueno, que ella es psicóloga y siempre me apoyo en ella cuando en momentos en estos momentos de soledad y de, bueno, recuerdo conversaciones de no sé qué hacer, no sé si quedarme, no sé si irme, y siempre ella sosteniendo y apoyándome. Luego mi mejor amiga también fueron como mis pilares. Claro, también luego había una presión, ¿no? Ahí de, pero ¿qué haces? Vuelve. ¿Qué haces pasándolo mal? ¿No? ya, Vuelve. Y bueno, tenía como esa lucha interna y además esa presión social o esa presión de mi familia, de la gente que quería, pero esas personas como que me sirvieron mucho de sostén. Así que eso, mucha terapia, mucho tránsito sí, conmigo misma de integrar también, de llorar, de transitar esa soledad, yo creo que era un proceso que necesitaba vivir, claro, porque yo siempre he estado muy apegada a mi familia sí, y mi terapeuta me lo decía, tú necesitabas construir tu propia familia, por más que fuera de una persona, ¿no? Pero necesitaba como desvincularme de mi familia, no desde el mal sentido, sino sí, para sí, encontrar mi propio lugar y convertirme en esa mujer que necesitaba mi proyecto y mi vida en ese momento. claro. ¿Qué construiste ahí a nivel de, o sea, te abriste al final a conocer nuevas personas? O sea, el estar allí fue para ti Sí, ¿no? Como así. sí, sí, ¿Cómo fue sí, la sí, sí. experiencia de abrirte, ¿no? O sea, dentro de esta Mm. parte, ¿no? Que te cuesta tanto, ¿cómo fue el llegar ahí, empezar a conocer gente nueva y abrirte a nuevas personas? Me encantó. Descubrí una Cris que no conocía. Es verdad que estaba más o menos 2 meses en cada sitio, así que sí que me permitía pues hacer un poquito de raíces, no muchas, pero sí que me apunté, por ejemplo, a danza del vientre, me apunté a clases de cosas, ahora no recuerdo, a cerámica también, y eso me permitió conocer a gente. De Claro, hecho, en Lanzarote, siempre lo recordaré, yo tomé la decisión de volver porque ya en ese momento todavía no había conocido a nadie, llevaba ya bastantes meses y bueno, la tomé.
definitiva, y al poco tiempo conocí a dos personas que se han convertido en mis amigas y hoy, gracias a que las tengo allí, vuelvo cada año. Sí, las conocí a una haciendo clase de yoga y la otra haciendo talleres de manualidades. Y la verdad que son bueno, una suerte. Y en ese momento sí que tuve dudas de, vale, ahora que he conocido a estas personas, vida, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? ¿Me Claro, tengo que quedar? Pero estaba muy segura de que tenía que volver. Sobre todo por construir mi negocio, por definir claro. bien esas bases, porque en ese momento era lo que mi alma me pedía, era volver y construir. Qué bien y qué Sí, bien como todo este tránsito, el sí, abrirte a conocer gente nueva, el darte cuenta de que sí, ¿no? De que para ti es posible, ¿no? Que esto es como muy exacto. importante, ¿no? De que Sí, sí. sí, Que es a veces esa identidad que nos hemos creído, como que exacto. poder romper, ¿no? Con esa identidad y poder decir, bueno, es que puedo dar lugar a otras partes, ¿no? Que todavía no conozco, pero que Total. puedo explorar. Totalmente, sí, sí. O sea, me permití ser otra Cris, distinta a mi círculo, al que tengo aquí, ¿no? Al final, donde tú vives, es difícil conocer gente nueva. Si tú ya tienes tu círculo de amigas, si estás bien, no sé, no tienes como esa necesidad. Pero estando Claro, sola era necesidad, era claro, necesidad de vínculo, de conectar con los otros y, y también un poco era una de las cosas que yo quería vivir. Me fui para vivir la experiencia de viajar, bueno, de esa sensación de libertad, porque yo me fui buscando libertad, ujú, y también de conocer gente distinta, de abrirme a otras personas. Así que en ese sentido sí que conseguí mm, a otra Cris, ¿no? claro, Más madura y distinta, conocer a otra Cris. Y luego me ha servido al volver. Porque claro, luego volver también fue otro proceso, ¿eh? O sea, volver, me sentía muy desconectada de todo el mundo. Después de este año y medio, era como que me costó volver a conectar, volver a profundizar en mis vínculos. Y yo soy de profundizar, o sea, ya te lo he dicho, ¿no? Soy una persona sí, apasionada y profunda en general. Y me ha costado, yo creo que otro año y medio. Ahora puedo decir claro. que mi alma está aquí, que ha vuelto, que soy otra, obviamente, otra Cris, pero he vuelto a construir otra vez vínculos fuertes con mi gente. Claro. Wow, quizá es todo este propósito de tu alma era como conocer una nueva Cris, ¿no? Y desde ahí como llegar aquí, Yo creo pues que desde otro sí. lugar y bueno, es impresionante, ¿eh? Como Sí, el camino del alma de verdad, es que total. es brutal, es Sí. brutal. Y justo reflexionaba el otro día también porque en el momento no lo ves. O sea, Ya, puedes unir los puntos ahora que te lo estoy contando, sí, ¿no? Ahora que ya lo he pasado, pero en ese momento, en los momentos en los que estaba mal, era como, yo me quiero volver, ¿qué hago aquí? claro, O sea, esto no me está sirviendo para nada. Pero claro, sí, sí. sí que me Sí, sí. servía. A mí me encanta esto, ¿no? El poder, cuando ha pasado el tiempo, poder echar la vista atrás, porque si no hacemos esto de mirar la vista atrás y ver todo lo que esto nos ha traído de aprendizaje, no nos daríamos cuenta. Es que en el momento es Exacto. imposible, en el momento que estás Mm, ahí, o sea, es que quieres escapar de ahí y no sí, entiendes que esto realmente es algo profundo que necesitas vivir, exacto. ¿sabes? Pero es que es así, o sea, es que, bueno, los caminos del alma son, son Una impresionantes. pasada. Sí. Sí. Jo, y ahora después de todo este proceso, ahora, ¿cómo está, en qué punto está tu negocio, no? Porque claro, al llegar Mm, aquí, esto te sirvió a poder tranquilamente ir creando como una base para ir construyendo todo exacto. esto, ¿no? ¿En qué Mm. punto te encuentras ahora? Pues cuando volví, realmente fue un caos. O sea, me ha costado volver Sí, a la vida, a pisar pies a tierra. Porque mi alma todavía tenía una parte que decía que se sentía frustrada de no seguir con esa vida claro, nómada. Era como, fue extraño. Estuve como unos meses difíciles de no sentirme de aquí ni de allí, porque eso es algo que también me pasaba cuando estaba fuera, que es como que no te sientes de ningún lugar. Y cuando llegué aquí me pasó lo mismo y era como, wow, no he tomado una buena decisión. Como que me castigaba a mí misma de decir, es que tampoco tenía que volver, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso también y, y poco a poco fui llegando, fui conectando otra vez mis vínculos y a nivel negocio,
he necesitado ayudarme, o sea, conectar con mentores que me ayuden, porque desde claro, yo no había tenido formación ni en emprendimiento, que yo creo que eso es Claro, algo clave, también me he dado cuenta, ¿no? Y tener ahí a mentores, a gente que te ayude, que te dé otra visión, porque tú sabes de lo tuyo, pero de emprender claro, no. claro, Y yo sabía mucho de email marketing, pero no sabía del email marketing en el emprendimiento, ¿no? Y ayudar a emprendedoras. claro. Y por eso del año pasado decidí hacer un máster en el que estoy ahora hasta, bueno, dura un año y ha sido la mejor decisión. O sea, mi negocio necesitaba, siento que he vuelto a empezar de manera distinta, ¿no? Porque yo ya llevaba la trayectoria y súper orgullosa de todas las personas a las que he ayudado, de todo ese tiempo, pero siento que ahora estoy en otra fase también y mi negocio está en otra fase. Claro, Y me ha hecho falta, pues, eso, dejarme ayudar, que sí, a veces cuesta, ¿no? Es sí, como esa humildad de decir, es que yo también necesito que me enseñen. O sea, claro. lo que te digo, ¿no? Yo sé de lo mío, pero no sé Sí. de emprender. Mira, hay una frase que me encanta, ¿no? Bueno, una mirada, ¿no? El tener siempre como la visión esta y la capacidad de vernos como aprendices, ¿no? De Mm, poder estar ahí como abiertos, abiertas a ser aprendices, a que cada información que nos llega, una mirada de aprendiz, de yo no sé mm, nada, ¿sabes? Aunque tú sepas de lo tuyo, pero hay muchísimas cosas que no sabemos, ¿no? Y poder mm, abrirnos a aprender de otras personas bueno, ahí, exacto, bueno, estamos aquí, siento que en un mundo como interconectados, ¿no? O sea, total. somos capaces, ¿no? Y tenemos esa capacidad y autonomía de hacer cosas por sí solos, pero Mm, necesitamos esa interconexión. Y lo que yo hago le total. funciona a otros, pero es que lo que otros hacen los necesito yo para seguir creciendo, porque al final, o sea, entre todos Sí, sí, lo que podemos crear es mucho, mucho mejor, ¿no? total. Y el emprendimiento es muy solitario. Sí, Y es verdad que yo me considero que a mí me encanta trabajar sola. Eso también lo he descubierto. O sea, el equipo tal me gusta, pero me encanta la independencia que me da pues poder trabajar a mi rollo con mi portátil, ¿no? Y ya está. sí, Pero sí que necesitas ayuda, necesitas otras visiones, mentalidad, trabajar en tu claro, mentalidad. Y eso, si tú vienes de tu mentalidad de empleado, de trabajar durante muchos años en empresas, yo necesitaba ese cambio de chip y juntarme con otras personas también, otras emprendedoras que tuvieran otra mentalidad, que me ayudaran. Eso también ha sido un gran aprendizaje de estos últimos años. wow. Qué Mm, bonito. Yo siempre digo mm. que el emprendimiento es un máster en autoconocimiento. Total, De verdad, o sea, realmente te encuentras con tantos retos que tienes que ir como atravesando, buscando resolver, buscando apoyos, o sea, mm, continuamente, pero cuando ya te piensas, ah, vale, con esto creo que ya está. No, no, porque cuando entras en un siguiente nivel hay nuevos mm, retos que se abren, entonces al final esto es como, vas subiendo de nivel, total. pero a cada nivel hay, Exacto. hay retos, ¿no? A veces tenemos unas Sí, expectativas como, bueno, tal, esto, no, no, o sea, cuando bajamos a tierra y vemos todo lo que supone es cuando desde ahí podemos hacer un trabajo exacto. profundo. Pero Sí. sí, sí, Es que la vida no te quiere quieto, la vida te quiere en evolución, entonces claro. te pide cosas y subir de nivel. Es como un videojuego. Sí, sí, tal cual, sí, sí, pasar de pantalla. Sí, sí. Bueno, Cris, y cuéntame, ¿qué ves? O sea, esta historia que nos has contado me parece buah, súper de superación. ¿Qué tiene que ver con el cuento de Oruga Mariposa? ¿Qué relación ves? ¿En qué te ves proyectada ahí en ese cuento? Pues mira, yo veo 100% en lo de vivir el proceso, no estar peleada, ¿no? Con ese proceso que tienes que vivir de forma natural, porque yo necesitaba vivirlo, necesitaba dejar morir a una Cris para nacer otra, más adulta, más madura, em, y que tuviera las herramientas que tengo hoy para poder gestionar mi negocio, mis relaciones, mis finanzas. O sea, si yo no hubiera pasado por ese proceso, es que no podría sostener lo que sostengo hoy, ¿no? Entonces yo creo que se relaciona en ese sentido en la parte de morir para renacer y transformarme en otra persona, soy yo, pero de otra forma, ¿no? Claro, Evolucionada. claro, sí. Wow.
qué bonito. ¿Qué te hizo sentir el cuento cuando lo leíste, cuando lo tuviste en tus manos y tuviste la oportunidad de leerlo? Pues mira, fue muy curioso porque me lo leyó mi sobrina. Ay, qué bonito. ¿Qué edad tiene tu Sí, sobrina? Ah, ¿es la 13. que yo conozco? Sí, nada. Sí. Vale. Sí, tiene 13. Y me encantó, me emocionó mucho porque fue como un intercambio de roles, ¿no? Normalmente es el adulto el que le lee al niño y fue al revés. Fue ella quien me lo leyó a mí y me explicó un poco luego qué significaba para ella y me pareció también una metáfora súper bonita hacerlo así al revés, ¿no? Que fuera ella quien me lo leyera a mí Mm, y, y bueno, me hizo sentir que tenía mucho que ver con mi proceso, ¿no? Con esa parte de lo que hablábamos ahora, de convertirse, de transformarse, de convertirse en una mariposa. sí. Y, y me emocionó todo, me emocionó tanto la forma en la que lo hicimos, de que fuera ella quien me lo leyera, como el contenido, ¿no? Como la historia. Mm, Qué bonito, ¿no? El poder crear como esa experiencia juntas, donde mm, ella te está explicando, donde ella te está dando su visión de cómo ella lo interpreta, porque al final también cada exacto. persona y cada edad Total. y cada momento, pues le das un sentido diferente, ¿no? Depende de lo que estamos Mm, viviendo. Entonces, qué bonito que ella, que pudierais compartir ese mm. momento así. O me encanta. Sí. Y su tono, el tono de voz que ponía, no sé, me pareció precioso, nunca lo habíamos hecho. O sea, nunca ella me había leído un libro, ¿no? Yo sí que le había Ya. leído libros, Sí. pero nunca al revés, y fue muy bonito. Sí, Jo, pues me alegro un mm, montón. sí. ¿Qué parte del cuento te gustaría destacar? Quizá una frase, quizá una parte, que no sé, algo que te ayudó en un momento dado cuando lo escuchaste te ayudó a anclar o a resolver, no sé. Sí, recuerdo que en su momento se lo dije cuando me lo leyó mi sobrina, le dije, esta es la parte. Y fue cuando se da cuenta que haber sido oruga le ayuda a valorar ahora el hecho de convertirse y ser en una mariposa, ¿no? Es valorar ese proceso, que nada es en vano, que todo tenemos que vivirlo por algo. Em, Esta parte que te decía antes, ¿no? De valorar en conectar esos puntos, ser consciente de que ese proceso lo he tenido que vivir para ser quien soy hoy. O Claro, sea, porque muchas veces nos quedamos con el final, con lo que está pasando ahora, y si no somos capaces de sentarnos y valorarlo, pues no nos sirve. claro. Entonces, esa es la parte que me gustaría destacar. Sí, sí. Es que al final es extraer como ese aprendizaje, ¿no? O sea, es como poder extraer el jugo, ¿no? De todo lo que has vivido, que al final es lo más valioso, es lo que nos vamos a Exacto. llevar sí o sí y lo que nos va a servir el día de mañana para, como punto de referencia para poder, si nos vemos en situaciones parecidas, poder decir, bueno, es que esta sabiduría está en mí y ahora pues puedo cogerla, ¿no? Porque la he vivido. Entonces, Exacto, pero si no, si vamos viviendo como en un piloto automático y no somos capaces de reconocer todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido y que todo sirve, es que no hay nada que el universo te exacto, ponga ahí o sea, en vano. No, todo el proceso, cada parte es necesaria. Entonces exacto. es poder, bueno, Mm, valorarlo, ¿no? Que es muy valioso. sí, sí, por más que en ese momento te pelees con la realidad o sufras Mm, porque no te está gustando lo que está sucediendo, al final el aprendizaje es confía, ríndete a la vida, que todo es por algo. Yo ha sido un gran aprendizaje de los últimos años. Todo tiene sentido, todo lo que pasa tiene sentido. sí. Mm, Incluso el mismo momento de rechazarlo también tiene sentido. exacto, exacto. Sí, 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 Sí. tal cual. Oh, pues Mm, muchísimas gracias por contarnos toda esta historia, un bueno, placer. por hablar un poquito de ti, de esa parte interior, de cómo lo viviste, de tus apoyos, de tus tránsitos. Siento que al final todo esto, las personas que estén viviendo algo parecido, Mm, no se van a sentir tan solas, porque bueno, yo tengo exacto. personas de mi entorno muy, muy cercano Mm, que con lo que me ibas explicando podía entender muy bien cómo se han sentido. Entonces, al mm. final, esto te une y te ayuda a entender
que no eres rara, que Mm, a todo el mundo le pasa. Al final somos seres sociales y total. necesitamos conectar, ¿no? Y relacionarnos de alguna manera, ¿no? Mm, Y al final, bueno, es importante como poder escuchar a otras personas y sus historias para que nos ayude a entender que es eso que nos pasa, que es muy parecido, ¿no? Y muy similar. exacto, y que no hace falta que sea la misma historia de irte a vivir fuera. A veces Claro, es pues en tu rutina diaria, ¿no? En tu vida, sí, que, que a lo mejor pues tienes un proceso parecido, ¿no? Necesitas desvincularte de tu círculo y vives ese proceso de soledad inicial sí, en el que no te encuentras, no encuentras tu lugar, pero es necesario para luego convertirte en la persona que tienes que ser. pues sí. Mm. Para ir terminando esta entrevista, me encantaría que pudieras dar un mensaje a aquellas personas que ahora nos están escuchando, como apoyo, como inspiración, como lo que te nazca. Vale. Pues me nace, después de contar esta historia, que no la había contado nunca en realidad, bueno, quizá en alguna newsletter, pero no así tan en profundidad, Mm. sobre todo la parte como menos bonita, porque al final todo tiene su parte menos bonita. Yo aún así, mi mensaje que me gustaría lanzar es ábrete a experimentar, a vivirlo, ¿no? Métete en la experiencia, por más que conozcas mi historia y hayas visto como esa parte más cruda de esa experiencia, también tuvo momentos maravillosos Claro, y que los disfruté y yo creo que es importante no cerrarse a la experiencia y no tener miedo a transitar esos momentos de soledad o de lo que te toque vivir a ti, ¿no? No tener miedo y buscar ayuda cuando lo necesitas, sí. que no estás sola. Pues es estupendo. Creo que un resumen súper claro de que Sí, creo que puede ayudar a todas las personas que quieran coger este eso mensaje. espero. Mm. Pues Cris, muchísimas gracias de nuevo A ti. por estar aquí, por haber explicado tu historia y bueno, te deseo lo mejor en este camino de emails con alma. No, espera, que no me Sí, sí, equivoque. Emails con emails alma. con... Sí. Sí, sí. Que tengas mucho éxito, que puedas acompañar a Muchas muchas gracias. personas y que, vamos, tu negocio y tú se expanda y evolucione tanto como quieras. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Ha sido un placer esta conversación. Gracias. Un abracito. Un abrazo.